El legado de Joe Dante, el artesano de la paranoia y la nostalgia pop. En el mapa del cine fantástico contemporáneo, pocos directores poseen una identidad tan inconfundible y un espíritu tan genuinamente rebelde como Joe Dante. Surgido de la inagotable cantera de talentos de Roger Corman en la New World Pictures, Dante no solo ayudó a moldear el lenguaje del cine de entretenimiento de los años 80, sino que inyectó en el tejido de la cultura de masas una profunda dosis de sátira política, anarquía de dibujos animados y un amor incondicional por la serie B de la era de la Guerra Fría. Su videografía es un tratado sobre cómo el cine comercial puede ser, al mismo tiempo, un artefacto de consumo masivo y una crítica mordaz al propio sistema que lo financia. La escuela Corman y la deconstrucción del género. El cine de Joe Dante no se entiende sin su faceta previa como montador y cinéfilo empedernido. Su debut formal en el largometraje se produjo con Hollywood Boulevard, 1976, codirigida junto a Alan Arkus. Concebida como una apuesta de Corman para rodar la película más barata de la historia de la productora, se convirtió en un ejercicio de metacine que utilizaba metraje descartado de otras cintas de acción. Sin embargo, su primer gran golpe de autoridad llegó con Piranha de 1978, lo que sobre el papel era una burda copia de Tiburón destinada a explotar el éxito de Steven Spielberg, se transformó bajo la lente de Dante en una comedia negra brillantemente ejecutada. Dante y el guionista John Sayles introdujeron elementos que definirían toda su carrera: científicos militares negligentes, la intervención destructiva del ser humano en la naturaleza y un ritmo frenético heredado de los dibujos animados de la Warner Bros. La cinta no solo fue un éxito comercial, sino que captó la atención del propio Spielberg, quien declaró que era la mejor de todas las imitaciones de su película. Su consagración dentro del cine de terror llegó con Aullidos en 1981. En un año dorado para el subgénero de la licantropía, Dante entregó una obra autoconsciente que jugaba con los tropos del cine de monstruos clásico, mientras los integraba en la cultura de la autoayuda y los medios de comunicación de los primeros años 80. Con los revolucionarios efectos especiales de transformación en vivo diseñados por Rob Bottin, Aullidos demostró que el terror de Dante siempre venía acompañado de una mueca de ironía. La era Amblin, el caballo de Troya en el cine familiar. La importancia histórica de Joe Dante en el cine fantástico se consolidó definitivamente cuando Steven Spielberg lo reclutó para dirigir Gremlins en 1984. El guión original de Chris Columbus era un filme de terror puro y sangriento, pero cuando Spielberg compró el guión, decidió contratar a Dante sabiendo que tenía el talento ideal para mezclar el terror con la comedia oscura. La mano del director transformó la película en el clásico que conocemos hoy, una subversiva comedia de terror navideño. Gremlins introdujo el caos absoluto en la idílica estampa del suburbio norteamericano. La película capturó perfectamente la dualidad del director. Por un lado, la ternura e inocencia de Gizmo. Por el otro, la malevolencia destructiva y gamberra de los monstruos liderados por Stray. Dante se convirtió en el caballo de Troya de Hollywood, utilizando los abultados presupuestos de los grandes estudios para colar discursos profundamente anticapitalistas y antimilitaristas. Posteriormente, con el chip prodigioso de 1987, Dante reinterpretó Viaje Fantástico combinando la ciencia ficción de vanguardia con la comedia física gracias a un magnético Martin Short, logrando un premio Oscar a los mejores efectos visuales. El caso Exploradores y la censura ejecutiva. Dentro de esta fructífera etapa se sitúa uno de los episodios más amargos y reveladores de su carrera, Exploradores de 1985. La cinta, que sirvió como debut cinematográfico de Ethan Hawke y River Phoenix, nació bajo una enorme ambición creativa. El guión planteaba una fábula de ciencia ficción juvenil impregnada de misticismo y filosofía existencial sobre el espacio exterior. Sin embargo, la producción sufrió una de las formas de censura industrial más agresivas de la época: la mutilación de metraje por imposición de plazos comerciales. A mitad del rodaje, los máximos directivos de Paramount Pictures, Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg, abandonaron el estudio. La nueva cúpula ejecutiva decidió de forma unilateral adelantar la fecha de estreno del filme de finales de agosto a principios de julio para competir en la temporada alta de verano. Dante se vio obligado a detener abruptamente el proceso de edición.
El estudio le ordenó estrenar una película que literalmente estaba sin terminar. El montaje original bruto que Dante manejaba superaba las 3 horas de duración. Casi 1 hora y media de metraje fue arrojada a la papelera de reciclaje por las prisas corporativas. Se eliminaron subtramas cruciales de desarrollo de personajes, secuencias que exploraban el concepto de la conciencia colectiva y momentos con una fuerte carga espiritual y metafísica. El propio realizador declaró con frustración que tuvieron que congelar el montaje final a ciegas. Esta mutilación industrial, sumada a una desastrosa campaña de marketing y al inoportuno estreno un día antes del histórico concierto Live Aid, sentenció el largometraje a un fracaso inicial en taquilla, convirtiéndose años más tarde en una aclamada joya de culto tras su edición doméstica. Sátira suburbana y la obra cumbre de la metaficción. El final de la década de los 80 y el inicio de los 90 marcaron el periodo más maduro y abiertamente satírico del director. En No matarás al vecino de 1989, Dante reclutó a Tom Hanks para protagonizar una de las mejores comedias negras de la década. La película es un examen claustrofóbico y desternillante sobre la paranoia xenófoba y el conformismo de la clase media estadounidense, sugiriendo que el verdadero monstruo a menudo vive en la casa de al lado. En 1990, la Warner Bros. Le otorgó total libertad creativa para rodar Gremlins 2, la nueva generación. El resultado fue una de las secuelas más libres, desquiciadas y vanguardistas de la historia del cine de estudio. Dante rompía la cuarta pared haciendo que los Gremlins detuvieran la proyección de la propia película, parodió la televisión por cable, satirizó la mercantilización de la cultura y creó a Daniel Clown, una profética y descacharrante caricatura de magnates neoyorquinos como Donald Trump o Ted Turner. Poco después, en 1993, entregó su obra más personal, Matinee, protagonizada por John Goodman como un productor de serie B fuertemente inspirado en William Castle. La película es una carta de amor a las sesiones dobles de los cines de barrio durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Dante conectó de forma magistral el pánico real a la aniquilación nuclear con el miedo catártico y lúdico que provocaban las películas de monstruos gigantes en la juventud de la época. Resistencia analógica, el impacto visual frente al CGI. A finales de los años 90, la industria del cine fantástico experimentó una mutación drástica con la irrupción masiva de los efectos por computadora, CGI. Fue en esta transición donde el valor del impacto visual de Dante se agigantó como un acto de resistencia analógica. Mientras los grandes estudios abrazaban los píxeles, Dante defendió con uñas y dientes la fisicidad, la textura y el peso real de los efectos prácticos. Películas como Pequeños Guerreros de 1998 son un testimonio perfecto de este choque. Aunque la cinta incorporó técnicas digitales incipientes, el alma de la producción descansaba en los formidables e imponentes muñecos e híbridos animatrónicos diseñados por el legendario estudio de Stan Winston. Para Dante, el truco visual clásico, las marionetas, el látex, las prótesis y la animación fotograma a fotograma, poseía una verdad orgánica e imperfecta que el ordenador no podía replicar. Esta devoción por lo tangible dota a sus películas de una temporalidad única. Ver las transformaciones de aullidos o las gamberradas de los Gremlins produce una fascinación sensorial inalcanzable para muchos blockbusters modernos saturados de pantallas verdes. Su colisión definitiva con el nuevo paradigma de Hollywood se hizo evidente en 2003 con Looney Tunes, de nuevo en acción, un accidentado rodaje donde el director luchó a contracorriente por preservar la anarquía bidimensional clásica frente a las rígidas pautas de los comités corporativos digitales. Últimos trabajos en el cine, manteniendo viva la serie B.
Aunque el ritmo de producción de Joe Dante en la industria de los grandes estudios disminuyó notablemente en el nuevo milenio, el realizador se ha mantenido fiel a sus raíces independientes a través de sus últimos largometrajes, caracterizados por el bajo presupuesto y un entrañable espíritu lúdico. Con Miedos 3D, del 2009, Dante demostró que era capaz de revitalizar la tecnología del cine en 3 dimensiones. No como un mero truco de feria, sino como una herramienta narrativa de suspense psicológico para el público juvenil. Posteriormente dirigió Enterrando a la ex del 2014, una comedia zombie desenfadada protagonizada por Anton Yelchin y Alexandra Daddario que abrazaba sin complejos la estética de las historietas de terror de la mítica editorial Egg Comics. Trailers from Hell y el podcasting, el preservador del templo cinéfilo. Cuando los grandes estudios se volvieron demasiado hostiles para directores de su corte artesanal, Joe Dante no se retiró, simplemente mudó su trinchera creativa. En la era digital, su faceta más influyente y vital se ha trasladado al ámbito de la divulgación, la preservación y el coleccionismo cinematográfico a través de su aclamada plataforma web y canal Trailers from Hell, así como de su célebre podcast derivado, The Movies That Made Me, co-conducido junto al guionista Joss Olson. Lejos de adoptar una postura nostálgica amarga, Dante utiliza estos formatos para convertirse en el gran maestro de ceremonias de la historia del cine de género. Semana tras semana, conversa con cineastas, guionistas, técnicos y actores de primer nivel, desenterrando joyas olvidadas de la serie B, el terror clásico, el western y la ciencia ficción exploitation. Su voz en el podcast no es solo la de un director veterano que cuenta anécdotas de set, sino la de un enciclopédico custodio del cine que educa a las nuevas generaciones de espectadores. Al diseccionar los trailers y las estructuras de las películas de su infancia, Dante mantiene vivo el ecosistema cultural que hizo posible su propio cine. Un legado de resistencia cultural. La importancia de Joe Dante en el cine fantástico reside en que entendió, mejor que ninguno de su época, que los monstruos, los alienígenas y los inventos de laboratorio no son solo herramientas para asustar o deslumbrar al espectador. Son espejos cóncavos que reflejan las neurosis, las obsesiones y las grietas morales de la sociedad contemporánea. A través de su inconfundible sensibilidad pop, su defensa innegociable de la artesanía visual frente a la homogeneidad digital y su infatigable labor actual como divulgador, Dante demostró que el cine fantástico de serie B merecía el mayor de los respetos, transformando el escapismo cinematográfico en un acto de resistencia cultural.